buenos días, profesor. Muy buenos días, compañeros. El día de hoy les quiero hablar sobre las leyes de Newton, más llamadas leyes de la dinámica. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en la mecánica clásica, en particular aquellos relativos movimientos de los cuerpos que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Para entender estos fenómenos, en el punto de partida es la observación del mundo cotidiano. Si se desea cambiar la posición de un cuerpo en reposo, es necesario empujarlo o levantarlo, es decir, ejercer una acción. Aparte de estas intuiciones básicas, el problema del movimiento es muy complejo. Todos los movimientos que se observan en la naturaleza, la caída de un objeto en el aire, el movimiento de una bicicleta o de un coche, de un cohete espacial, etcétera, son realmente complicados. Los fundamentos teóricos de las leyes de Newton. El primer concepto que maneja Newton es el de la masa, que identifica con cantidad de materia. Asume a continuación que la cantidad de movimientos es el resultado en producto a la masa por la velocidad. En tercer lugar, precisa la importancia de distinguir entre lo absoluto y lo relativo siempre que hable de tiempo, espacio, lugar o movimiento. En este sentido, Newton, que entiende que el movimiento como una traslación de un cuerpo de un lugar a otro para llegar al movimiento absoluto y verdadero de un cuerpo. De acuerdo con este planteamiento, se establece que los movimientos aparentes son las diferencias de los movimientos verdaderos y que las fuerzas son causas y efectos de estos. Consecuentemente, la fuerza de Newton tiene un carácter absoluto no relativo. Las leyes enunciadas por Newton y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica son tres: la ley de inercia, la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción. Newton plantea que los movimientos se entienden a estas tres principales fórmulas en términos matemáticos. Un cuerpo es la fuerza causa del movimiento y otro es la masa, la medición de la cantidad de materia puesta en movimiento. Los dos son denominados habitualmente por las letras F y M. Para entender un poco más sobre las leyes, procederemos a explicarlas con detenimiento. La primera ley o ley de inercia. Newton establece que si la resultante de las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo es nula, el cuerpo permanecerá en reposo. Si, si, si estaba en reposo inicialmente o se mantendrá en movimiento rectilíneo uniforme, estaba inicialmente en un movimiento. Así, para que un cuerpo salga de su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, es necesario que actúe una fuerza sobre él. Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, será tendencia de permanecer en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. La segunda ley, o la ley fundamental de la dinámica, es el principio fundamental de la mecánica y establece que la intensidad de la resultante de las fuerzas ejercidas en un cuerpo es directamente proporcional al producto de la aceleración que adquiere por la masa del cuerpo. F es igual a m por a, donde F es la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo m, la masa del cuerpo, y a es la aceleración del cuerpo. En el Sistema Internacional de Unidades, las medidas son: para F, fuerza y va en newtons; para m es la masa, va en kilogramos; para la aceleración va en metros por segundo al cuadrado. Es importante resaltar que la fuerza es un vector, es decir, posee módulo de dirección y sentido. Por lo tanto, cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, ellas se suman vectorialmente y el resultado es la fuerza resultante. La tercera ley, o el principio de acción y reacción, es llamada ley de acción y reacción, la cual a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción. De esta manera, las fuerzas de acción y reacción que actúan en pares no se equilibran. Una vez que estén aplicadas en cuerpos diferentes, recordando esas fuerzas, presentan la misma magnitud y dirección, pero sentido opuesto.
Se anexan puntos claves a recordar. Las tres leyes de Newton son la base de la mecánica. La fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Las fuerzas que son de igual magnitud pero en sentidos opuestos se anulan. La aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza aplicada sobre él. La fuerza aplicada sobre él, la fuerza causada que un objeto hace que se mueva. Un objeto con mayor masa requiere más fuerza para moverse. La fricción es la fuerza entre los objetos y la superficie sobre la que se mueven. La inercia es la tendencia de un cuerpo en movimiento a permanecer en movimiento y depende de la masa. Muchas gracias.